El economista José Luis Espert, con él vamos a estar charlando unos minutitos. Es consultor y titular de Espert y Asociados, consultora que elabora pronósticos macroeconómicos para el mejor planeamiento estratégico de nuevos negocios. A lo largo de su carrera ha trabajado en la investigación y el análisis de la realidad económica de Argentina, en asesoramiento y enseñanza, y tiene una participación activa en los medios periodísticos, no solo de Argentina, sino también a nivel internacional. El doctor Espert cursó su doctorado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, es máster en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, el CEMA, y máster en Estadística en el Instituto de Investigaciones Estadísticas. José Luis, ¿cómo le va? Luciano Fernández lo saluda desde Neuquén. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal, Luciano? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, Placer. Parezco Mirta presentándolo, ¿vio? Esa, grande. No tenemos tanto charm como la Mirta, pero bueno, le ponemos onda. Bueno, 2 meses más o menos, un poquito más, ¿no? De Macri. ¿Qué analiza de las medidas económicas adoptadas hasta el momento? ¿Qué opinión me merecen? Sí. Mira, yo creo que hay cosas muy buenas y otras cosas en las cuales, en función de lo que ha pasado en la historia, atado a la historia, agarrándome de lo que ha pasado, tengo dudas. Me parece muy bien que Macri haya terminado con la guerra ridícula que el kirchnerismo le estaba haciendo al campo. Es imposible que a la Argentina le vaya bien, como ya lo había demostrado el desastre que hizo Perón con el campo en su primera presidencia, con el famoso IAPI. La guerra que el campo le hizo al kirchnerismo le hizo muy mal al país, además del campo. Macri ha girado 180 grados en ese sentido, cosa que me parece que está muy bien. Me parece muy bien que Macri esté haciendo un giro en sus relaciones internacionales, acercándose mucho más a Occidente, para salirnos un poco de estar relacionados solo con los fascismos del mundo, como Venezuela, China y Rusia. Me parece muy bien, en último lugar, que Macri esté tratando de cerrar este capítulo vergonzoso del default de la deuda, con el cual Argentina estuvo meneándose en los últimos 10 años. Así que esa orientación yo la suscribo por completo. Y luego tengo dudas en función de lo que ha pasado históricamente con cómo están encarando las correcciones que hay que hacer en el corto plazo. El gradualismo en el pasado nunca funcionó, ojalá que esta vez le funcione, pero bueno, en función de la historia, que es muy frondosa, muy llena de historia y de datos, los gradualismos en Argentina nunca funcionaron. Espero que esta vez a Macri le funcione. Esas son mis dudas en cuanto al ajuste, ¿no? El ajuste significa la devaluación, el ajuste fiscal y el ajuste de tarifas. Así que esa es mi miscelánea inicial, te diría. El tema del nuevo sistema de control de precios, ¿cree que puede llegar a dar resultado? Bueno, debería haber agregado entre las cosas que me generan dudas, adicionalmente a que la historia no le da la razón al gradualismo para corregir desequilibrios homéricos como esto. Probablemente eso es de color, me parece ridículo, la verdad, estar siguiendo con el control de precios cuando la ciencia económica ha demostrado ya de manera contundente que la inflación es un fenómeno monetario, y en Argentina también, eso se ha visto con mucha claridad en el último medio siglo de crisis. Es obvio que el problema de inflación es un problema monetario. Me parece que son estupideces que la verdad que se podría dejar de tirar la plata de los contribuyentes en ese tipo de cosas, ¿no? Como vos decís, como el control de precios, la verdad. ¿Qué otra cosa hubiera hecho con el tema de ganancias, por ejemplo? ¿O qué hubiera hecho usted con el tema de ganancias? Con la suba del mínimo, bueno. ¿Qué hubiera hecho yo? Digamos, cuando uno está ahí, las cosas son muy particulares, probablemente. Bueno, pero se le critica, por ejemplo. La política no me interesa, no tengo por qué ponerme en ese lugar. Yo hago una lectura muy particular desde la Argentina. La Argentina hace 80 años que era el país número 10 del mundo en ingreso per cápita, y hoy es el número 80, 70. Ahí ha perdido casi un puesto por año en el ranking mundial de ingreso per cápita. Y esta sociedad completamente equivocada, por no decir enferma, por su diagnóstico errado, ha pensado que el liberalismo económico ha provocado esa decadencia, cuando ha sido el populismo. El populismo
de la sustitución de importaciones, del proteccionismo, de la guerra al campo y también de un Estado de un tamaño gigantesco que ha creado una nueva suerte de esclavitud en el mundo, que es la que se vive acá en Argentina, donde el que está en blanco, de 12 meses que tiene el año, 7 lo trabaja para pagar impuestos. Y encima, esa presión impositiva salvaje, la clase política se la gasta toda, prácticamente se la roba toda, uno podría decir. Pero yo, como persona que piensa en Argentina y está absolutamente azorado de su decadencia, metería una bomba atómica, dinamitaría los pilares de esta decadencia, que es la sustitución de importaciones y ese tamaño del Estado lleno de ladrones, encima ñoquis inútiles, ¿no? Bueno. Así que ganancias entra dentro de ese paquete de una reforma impositiva grosera, pero bueno, esa reforma impositiva grosera depende de tener claro que acá tiene que haber una baja del gasto público grosero. Usted no puede tener un gasto público de 180.000 millones de dólares como tiene Argentina hoy, que encima la contrapartida del amiguismo, el robo y la corrupción, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se revierte eso? Cuando uno llegue a un gasto público pagable, ahí podremos decir cuánto bajamos ganancias, ¿no? ¿Cómo se revierte eso? Porque, digamos, usted ha hecho algunas declaraciones que pueden sonar fuertes, como por ejemplo que hay que bajar el déficit fiscal echando gente. Sí. Dígame, corríjame si me equivoco, ¿no? No, yo lo dije, sí. Lo pienso, sí. Así. Lisa y llanamente, digamos. Pero sí, hombre, escúcheme, los últimos 10 años, al Estado han entrado cerca de 2 millones de personas. 2 millones de personas que la gente que está en el sector privado ha tenido que dejar de hacer cosas para poder pagar impuestos, para darle de comer a esas 2 millones de personas. ¿Y qué le dan a esos 2 millones de personas? ¿O qué le dieron en la década ganada a esos 2 millones de personas? Nada. ¿Dónde están los mejores servicios del Estado? Si tenemos un país lleno de droga, de inseguridades absolutas, las rutas son un desastre, las calles son una mugre. Entonces le hemos robado, el Estado le ha robado a la gente que está en el sector privado de que paga impuestos, la plata. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar en reestructurar el Estado de manera grosera? Después, obviamente, me puede chicanar cualquiera, 2 millones de personas, 1 millón de personas, no será mucho. Bueno, mira, pero discutamos el punto primero, porque si no estamos claros con el concepto, jamás vamos a tomar el todo por las astas y siempre, como pasa en el último medio siglo, estamos discutiendo cada tanto una Argentina cercana a una crisis. ¿No? Porque hoy es importante tener en cuenta eso. Macri, que ojalá que le vaya bárbaro por el bien de todos los argentinos, heredó del kirchnerismo una situación precrisis. Las situaciones de desequilibrio fiscal, atraso cambiario, tarifario, que heredó Macri, son situaciones que en el pasado han terminado en crisis, como fue el Rodrigazo, como fue el ominoso, desastroso final de la tablita de Martínez Dios, el desastroso final de un plan progresista como era el Austral, o de un gobierno progresista como el de Alfonsín, de la mano un gobierno de derecha terminamos en un desastre con la convertibilidad. Y bueno, después de 10 años de kirchnerismo, previo a Macri, que es una situación precrisis, insisto, estuvimos 4 años con esta inflación y probablemente, 2003, 12, 13, 14, 15, 4 años de esta inflación y probablemente este sea el quinto, un lustro completo de esta inflación. Esta inflación es una economía que no crece, que destruye empleo, la gente no llega a fin de mes por la inflación. Bueno, si no nos queremos dar cuenta o no queremos pensar las causas profundas de que Argentina cada 10 años en promedio discute una casi crisis, bueno, qué sé yo quiero discutirlo a eso. Bueno, recién usted criticó el tema de la sustitución de importaciones, habló de inflación. A mí me gustaría preguntarle por el plan energético, por el tema de la soberanía en la producción de energía, digamos, o de hidrocarburos, en un contexto como el internacional actual, ¿no? Con un crudo a $30 el barril. Y piense que estamos en Neuquén. Piense que estamos en Neuquén. Hay todo tipo de estropicios de política económica y conceptuales. A ver, Argentina, solamente con un decreto del año 90 de Carlos Menem, de desregulación petrolera, se transformó en un país, usted recuerda, a fines de los 80, con cortes de luz, porque no teníamos energía, se transformó en un país que terminó exportando petróleo y exportando energía eléctrica al mundo. Ahora vino el kirchnerismo,
reventó todos esos contratos con el argumento mentiroso y ridículo de que fue esas privatizaciones la causa del 2001, cuando es absolutamente mentira de que eso sea así. La causa del 2001 es la misma por la cual hoy estamos ahí o estuvimos cerca de una crisis a fin de 2015, el desastre fiscal que la clase política hizo. Y bueno, empezaron rompiendo los contratos, desconociendo las tarifas que se pagaban en aquel momento, y bueno, así fuimos perdiendo la soberanía energética famosa. Que no es solo era soberanía, sino que Argentina exportaba energía. Con los Kirchner dejamos exportar y pasamos a importar energía. Y bueno, ahora ahí está el gobierno de Macri tratando de manera gradual salir de ese desastre que generó el kirchnerismo. Bueno, y que en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires se pague la misma tarifa que en el interior me parece elemental, ¿no? ¿Cuál es el argumento por el cual acabamos de estar subsidiando tarifas? Y en el interior se paga 6, 7 veces la tarifa de acá. Así que me parece bien que de a poco vayamos a una tarifa que refleje el precio del mercado de la energía, porque desconociendo los precios del mercado terminamos con 10 millones de vacas menos en la última década, con los campos fundidos, con la vitivinicultura en crisis. Así que corregir un montón de cosas. Macri, insisto, cuidado, elegido corregirlas de a poco, y eso implica años de estar ajustando, no un par de días, porque insisto, con la situación que crea Macri es una situación muy complicada. YPF y aerolíneas, y son las dos últimas preguntas que le hago, digamos. ¿Cómo ve ambas empresas, no? Sí, YPF funcionaba perfecta en manos privadas. El menemismo al principio, ¿no? Con Pepe Estansor, a principios de los 90, después mismo menemismo la terminó destruyendo al entregársela a los españoles para hacerse de plata, porque ya que no daban más con el déficit fiscal a fines de los 90. Y bueno, el kirchnerismo ya sabemos lo que hizo con YPF. Primero la vació para poder estatizarla, fue una estrategia adrede, como se hizo con el resto de las empresas públicas. Se le desconoció los contratos para que la empresa no invierta, llenarla de multa y luego estatizarla. Así que nunca hubiera hecho el desastre que se hizo con YPF. Bueno, y acá la tiene usted, la soberanía energética que todavía no está. Fíjese lo que nos cuesta de nafta, ¿no? Sí. Estamos pagando una nafta más cara del mundo, pero YPF es nuestra. Fíjese los corsos a contramano del argentino promedio, ¿no? Debe estar chocho el argentino promedio con la YPF en manos del Estado, pero tenemos la nafta más cara del mundo. El Estado presente cuesta, ¿no? Y con aerolíneas yo, de nuevo, estar haciéndole pagar a la gente para mantener el gasto de aerolínea o el déficit de aerolínea, gente que no va a viajar nunca en su vida en avión, en lugar de que la pague el que viaja, me parece una cosa ridícula. Es más, yo cielo abierto ahí en Argentina, que venga quien quiera volar y en todo caso yo subsidio los destinos que no son rentables, pero Aerolínea ni debería existir, es una empresa estatal de aviación. Bien, bueno, le tengo que agradecer estos minutitos. No sé si, digamos, va monitoreando de cerca el tema de los buitres. Hoy se conoció que habría un principio de acuerdo con Elliot y con me parece bien con Aurelio y con capítulo con de Elliot, de Argentina, donde primero emite deuda bajo legislación extranjera para poder colocar mucha deuda, porque obviamente si uno emite deuda bajo legislación extranjera, el extranjero va a estar con más ganas de comprarle un bono que si es legislación argentina, porque es su legislación, ¿no? Nosotros aprovechamos eso durante los 90 para colocar mucha deuda, firmamos contratos de deuda que decían que para reestructurarla se necesitaba el 100%. Néstor impuso el relato que el 93% que consiguió en el 2005 era 100, pero los contratos decían 93. Y como Argentina emitió deuda en un país que es Estados Unidos, además de haber emitido deuda interna que defaulteó, ¿no? Pero la parte de la deuda que Argentina emitió en los 90, bajo legislación de Nueva York, dado que le emitió con la condición, en el contrato está puesto, esto no es política, es contratos, decía que para reestructurar se requería del 100%, y Néstor dijo que 93 era 100, Argentina terminó con gente que terminó en juicio y terminó perdiendo el juicio, porque obviamente en Estados Unidos se vive la dictadura de los contratos, allá lo que se firma es ley. Mire, hoy en Estados Unidos hay un caso muy interesante para que veamos hasta dónde llega el extremo de la independencia de poderes y el respeto del individuo y de lo firmado. Hay un supuesto terrorista donde se está tratando de que la justicia imponga sobre
el celular de ese terrorista una orden para que la empresa desbloquee ese celular. Y la justicia no da el brazo a torcer, no lo da. Y la política americana quiere que ese celular se abra. Bueno, nosotros en ese país firmamos contratos de deuda que decían blanco, y acá me hicieron creer que era negro. Bueno, terminamos perdiendo el juicio. Así que mire, y encima, pues fuera poco, al fallo lo desacatamos a partir de junio de 2014. ¿No? Así que me parece bien terminar ese capítulo. Igualmente no pensemos que nos van a tirar la plata a la cabeza desde afuera porque cerremos el capítulo buitre, ¿no? El capítulo Hollow. Me parece que está bien hacerlo, pero sería cauteloso acerca de cuánta plata va a entrar. Probablemente entre algo, pero no diría que nos van a llover de afuera. Va a entrar plata probablemente, y hay que ver cómo la usamos también, ¿no? Porque sí. Una cosa es que entre plata para financiar ñoquis, jubilaciones, etcétera, y otra cosa es deuda externa, ¿no? Hablo. Sí. Otra cosa es invertirla bien, ¿no? Bien. Bueno, ha sido muy amable. Le mando un abrazo enorme. Gracias, Gracias, hasta luego.